Hola gente, ¿cómo están? Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Este es nuestro quinto video. Estamos en Bassano del Grappa, un día muy lindo la verdad. Y queríamos contarles acerca de una experiencia que vivimos hace unos días atrás. Cuando creamos este canal lo creamos pensando en contar todo lo que pase, no solamente lo lindo, lo bello de vivir en un camper, de viajar, sino también el lado B, que muchas veces no es tan lindo como esperamos. Bueno, les contamos lo que nos pasó hace más o menos una semana, que nos cambió un poco nuestra forma de ver la seguridad en este país. Nosotros conocemos muy poco todavía de Italia, estamos en esta región del norte, en el Véneto, y esta ciudad desde que llegamos nos pareció siempre súper tranquila. Nunca sentimos miedo, podíamos dejar la bicicleta en algún lugar, a veces sin candado porque nos lo olvidábamos. Sí, o el monopatín también, íbamos a comprar y lo dejábamos afuera del súper, hablo por mí, sin candado, como que vivíamos una sensación de mucha tranquilidad, de mucha seguridad. Sí, bueno, nos sentíamos muy tranquilos, la verdad. Igual siempre teniendo precaución, ¿no? Tampoco es que dejábamos todo abierto en la casa o que éramos inconscientes. Claro. Pero bueno, la tranquilidad estaba hasta que la semana pasada, como les decía, estábamos durmiendo, era la 1 de la madrugada, y comenzamos a escuchar una alarma de un auto. Nosotros estamos estacionados en un lugar público en donde hay otros vehículos, y escuchamos esa alarma sonar continuamente. Una vez paró y después de nuevo, y bueno, nos pareció bastante extraño. Sí. No es común. Tenemos el sueño súper liviano, así que yo me desperté. Sí, yo también me desperté. Y miré por una de las ventanas que tenemos justo enfrente de nuestra cama, y cuando miro por la ventana veo que un hombre, como aproximadamente a 30 metros de donde estamos estacionados, intenta abrir la puerta de un auto como si fuese su auto, del lado del conductor. Y me pareció raro primero escuchar la alarma y después ver a esta persona intentando abrir un auto. Me voy al baño, cuando salgo del baño de nuevo empieza a sonar la alarma del auto que estaba a 5 metros o menos todavía del camper. Y ahí nos dimos cuenta que algo estaba pasando, algo raro. Sí, Matías se fue a la parte de la cabina y ahí nosotros cubrimos. Sí, con unas cortinas para los parabrisas para que no se vea hacia adentro. Claro, él sacó un poquito y comenzó a mirar, y bueno, este hombre seguía, pero ahora en otro auto. Entonces era mucho más raro todavía, ya sí. Directamente sabíamos que se trataba de alguien que estaba intentando robar, hasta que escuchamos en uno de los departamentos que está al frente, que tiene 2 o 3 pisos, desde la ventana gritaron: es un ladrón. Fuerte, ladrón. Sí. Y ahí, bueno, comenzó el terror. Sí, no, y ahí abro la puerta y veo que la persona se estaba yendo. Una locura. Yo le dije: Mati, no hagas nada, no salgas, hay que llamar a la policía. Pero él, en su instinto animal... No, en mi mente se me vino la idea de que si podía venir a abrir cualquier auto acá con total impunidad, podría llegar a venir en otro momento del día
o cuando Sol esté sola. Mi sensación fue de demostrar de que no vamos a dejar que nadie nos robe, que nadie abra nuestra camioneta. Entonces, instintivamente, todo esto lo pensé, no sé, en una milésima de segundo, ¿no? Se me dio por salir y ir atrás del ladrón, de ir a agarrarlo y bueno. Imagínense, era de madrugada. Matías salió con la ropa de dormir, el pijama, sin zapatillas ni nada. Descalzo. Bueno, cuestión que lo agarró y se trataba de una persona mayor de edad, seguramente más de 60 años tenía. Sí, pero con una facilidad para abrir los autos porque logró... conocimientos tenía. Sí, logró abrir el auto donde sonaba la alarma, lo pudo abrir. Y también bajó el dueño del auto, porque la verdad que fue una de las cosas súper positivas que los conocimos a ellos, a los dueños del auto, que bueno, no hay mal que por bien no venga. Cuestión de que Matías agarró a este hombre, se trataba de alguien grande, así que no puso fuerza. No era abusar de la circunstancia para tratarlo mal, o sea, era aprenderlo, esperar que venga la policía y que se lo lleve. Y que note, que vea que estamos atentos. Yo súper asustada porque no sabía que se trataba de alguien que... Sí, que no puso la mínima resistencia. No puso resistencia. Y bueno, la esposa del dueño del auto también llamó a los carabinieri, que sería la policía. Tardaron en llegar bastante porque, no sé, se ve que... estaban en su quinto sueño, no sucede nunca esto acá, pero bueno, en esa noche sucedió. Sí, algo que nos llamó la atención es que llegaron... Pará, terminemos de contar. Perdón, y sí, después. Dale. Y entonces yo también llamé por las dudas, también me dijeron, bueno, que ya estaban al tanto. Y en ese momento Matías y el otro muchacho estaban con el hombre ahí. Yo escuchaba todo porque estaba la puerta abierta y me asomaba para afuera. Y en un momento Matías le dice, ¿vos qué haces acá? Tendrías que estar durmiendo. Con su italiano... Mi italiano primitivo. Primitivo. Bueno, cuestión que entendió el hombre que tendría que haber estado durmiendo. No haciendo macanas. Ahora sí llegaron las policías, súper tranquilos. Una paz, sin sirenas. Una pachorra, como diríamos en Argentina. Se bajaron del auto y le preguntaron cómo se llamaba. Lo dejaron ahí en el piso y nada, se lo llevaron. Le preguntaron los datos a Mati y a Marco, que estaba ahí. Sí. Eso fue todo, pero esa noche no podíamos dormir. Los dos ni dormimos prácticamente. Cualquier ruidito nos ponía en alerta. Bueno, la policía se ve que se lo llevó y era conocido en el ambiente porque uno de los policías lo reconoció y sabía de dónde venía, de qué ciudad, o sea, que era una ciudad acá cercana. Uh-huh. Después nos enteramos que era una persona con algún tipo de necesidad, vulnerable, porque estar haciendo eso a esas horas de la noche no es algo común, algo normal. Sí. Además, pero bueno, sí sabía robar. Sí, tal cual. Abrió un auto, o sea, no. Abrió un auto y un auto que no era viejito, digamos, no. Un auto moderno. Así que bueno, a partir de ese momento tenemos mucho más cuidado a la hora de cerrar el camper. Siempre nos fijamos que estén los seguros abajo, con llave. Porque antes literalmente no éramos conscientes de que podía llegar a pasar algo así. Estábamos totalmente despreocupados, o sea, no. Sí. También nos enteramos estos días que hubieron otros robos. Salieron las noticias acá de Bassano, un video de 2 personas robando. Que entraron por un balcón de un departamento, de un segundo piso. Sí, y bueno, cosas pasan, se ve. Te están pasando cosas. Repetimos, no como en otros lados, que es algo continuo y con violencia pero evidentemente sí están pasando cosas y nos llama a estar atentos. Y también tiene mucho que ver, pensaba yo, en que cuando recién llegás ves todo con un halo de tranquilidad, de felicidad. Es como
primer amor, ¿no? Como el momento cuando llegás y estás totalmente enamorado del lugar y después te das dando cuenta de que no es tan idílico, tan ideal como uno lo pensaba, ¿no? Claro, es un hecho que sucedió aislado, pero bueno, nosotros vivíamos como una especie de burbuja. Cuando hablamos de seguridad por ahí a nuestra familia, amigos, les decíamos, no, es totalmente distinta a la Argentina, pero si te vas a una ciudad de acá a 60 kilómetros, también amigos cercanos nos contaban de que te roban las bicicletas aunque tengas candado, Sí. que hay conflictos entre personas que se amenazan con cuchillo. En Venecia mismo. Que tener mucho cuidado en las estaciones de tren porque te roban. Bueno, en Venecia, que está muy cerca de acá también. Venecia es tremendo lo que Lleno pasa. de carteristas y bueno, se ve mucho más La inseguridad. Sí, la inseguridad y también la policía o los encargados de la seguridad se los ve caminando, controlando, ¿no? Acá Bassano es un caso particular, excepcional, Sí. pero sí suceden cosas. Lo positivo que sacamos de todo esto es haber conocido a dos personas excelentes, como lo son nuestros vecinos. Así que bueno, siempre... Y a su familia también. Sí, a su familia también. Siempre viéndole el lado positivo de las cosas, intentando ver lo positivo. Así que bueno amigos, este es nuestro video. La realidad que vivimos es muy diferente a otros lugares donde suceden cosas realmente peligrosas que te dan miedo. Sí. Pero bueno, queríamos contar también desde nuestra experiencia lo que vivimos en este pedacito del mundo. Así que bueno, gracias por mirarnos, gracias por suscribirse y darle me gusta y compartir. Nos esperamos. En el próximo video. Gracias familia, gracias amigos. Chau. Chau.